En la semana recién concluida, la gobernadora Evelyn Salgado estuvo cumpliendo una gran cantidad de compromisos con el pueblo de Guerrero, entre ellas visitar algunos municipios en donde anunció importantes obras, en donde llevó la Semana de los Servicios. Y mientras esto sucedía, en Guerrero la grilla se alborotó, haciendo a un lado que será en el mes de septiembre de 2026 cuando inicie de manera formal la jornada electoral para elegir al nuevo o nueva gobernadora del estado de Guerrero, a quienes llegarán a las diputaciones locales y federales y a quienes arribarán a las nuevas alcaldías. Amigas y amigos que nos ven a través de Gráfico de Guerrero, soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. En esta ocasión seré moderador de la mesa de análisis titulada Sucesión desatada, en la cual estaré acompañado de dos grandes periodistas. Ellos son el maestro Víctor Manuel Tello Zapata. Maestro, bienvenido. Landoet, buenas tardes, gracias por la invitación. El otro maestro es Eliodoro Cerros Flores. Maestro. Es un placer, Landoet. Víctor, Eliodoro, estar contigo. buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, 19 de enero de 2026, las efemérides nos dicen que en 1811 el virrey Francisco Javier ordenó quemar los manifiestos de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Hoy es el santoral de Mario. Y entrando en materia, tal pareciera que la jornada electoral ha comenzado en Guerrero por lo que se ha visto últimamente. Maestro Tello, ¿está desatada la sucesión en Guerrero? Bueno, mira, a pesar de que la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto en orden el asunto y ha dicho con mucha claridad que nadie se mueva hasta que se den los tiempos, que aquellos que quieran iniciar una campaña, pues también tienen la libertad, pero deben renunciar a sus cargos, que todo debe estar tranquilo hasta el 2027, que es cuando van a comenzar todos los procesos electorales. A pesar de todo eso, muchos políticos guerrerenses ya se están acelerando, están arrancando ya sus carreras, a pesar de que no renuncian a los cargos, siguen siendo senadores, diputados, presidentes municipales, etcétera, etcétera. Esto desde luego pues no es bien visto por la ciudadanía porque falta mucho tiempo. Inclusive le puede afectar de alguna manera a la gobernadora del estado, que está haciendo un buen trabajo para que pueda seguir manteniendo una buena caminata en el desarrollo del estado de Guerrero. Vamos a ver qué sucede. Maestro Eliodoro, ¿quién inició la carrera adelantada en Guerrero? Bueno, Glendobet, Víctor, es un placer estar con ustedes. A ustedes, los que nos dan, que nos siguen, que nos ven a través de este programa, les damos las gracias y les recordamos que nosotros emitimos nuestra opinión, pero la mejor opinión es la de usted. Y en este sentido, antes de entrar a este tema de adelantos, yo quiero recordar y recordarle a la población que en el proceso electoral de 2027, perdón, que como tú señalas, Glendobet, inician las campañas ya en el próximo mes de septiembre, se van a elegir en el 2027, ¿sí? Se van a elegir 17 gobernadores o gobernadoras en el país, ¿sí? Se van a elegir 500 diputados federales. Si no procede la reforma que impulsó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de reducir o desaparecer la representación proporcional, La plurinominal. los plurinominales, perdón, lo que significa
que serían 300 los de representación popular, los diputados federales, los que serían electos. Si es aprobada la reforma en el mes de febrero, como se está anunciando que va a ser tratada la reforma, si es aprobada esta reforma, pues desaparecerían 200 diputados de representación proporcional, quedarían 300 de mayoría relativa, ¿no? Este panorama. ¿Qué más va a ocurrir? Bueno, se van a elegir 680 presidentes municipales también, y los miembros de los ayuntamientos, ¿no? Los síndicos, regidores, ¿sí? O sea, de 17 gobernadoras o gobernadores, 500 diputados o 300 diputados, 680 presidentes municipales junto con sus miembros de los ayuntamientos. En la Ciudad de México se van a elegir 16 alcaldías o 16 alcaldes. Estamos hablando que el proceso electoral va a ser el próximo 6 de junio, ¿sí? Un proceso federal y local concurrente, porque bueno, también van a ser electos los diputados locales. Como lo estoy señalando también, van a ser electos los presidentes municipales, los miembros del ayuntamiento, y el gobernador o la gobernadora del estado de Guerrero, ¿sí? Esta es la información de la jornada electoral. Pero también no debemos olvidar que en estas fechas de junio también hay elecciones judiciales, elecciones del Poder Judicial, magistrados, jueces, que más de la mitad que no fueron electos el año pasado, ¿no? Que está el proceso de elección. Entonces, pues va a ser una jornada electoral pues muy extensa e intensiva, ¿sí? Si por ejemplo la intermedia el año pasado del Poder Judicial pues no arrojó los resultados que se esperaban, ¿sí? La votación no fue pues suficiente como se dio en las elecciones de la presidenta de la República, ¿no? Que fue algo verdaderamente superior, extraordinario, ¿no? Bueno, entonces este es el panorama a nivel nacional de las elecciones del próximo 6 de junio del 2027, ¿sí? Aquí, ahora, con este conocimiento, tú ya adelantaste, Glendobet, que las campañas inician, ¿sí? En septiembre de este año, las campañas ya del proceso electoral 2027. Pero en el mes de junio o julio, ¿sí? Por ejemplo, Morena ya debe de tener designados a sus operadores territoriales, que son los abanderados a los cargos de representación popular, en Guerrero desde la gobernatura, los diputados, los presidentes municipales, ¿sí? En ese orden. Entonces, si estamos viendo el panorama, como ustedes lo señalan, efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció ya quienes quieran participar que renuncien. Aquí habría que revisar efectivamente qué es lo que procede, qué es lo que marca la ley, ¿no? Porque hasta donde tenemos entendido, como que la información es un tanto difusa, porque se sostiene también que un presidente municipal, un diputado local, incluso un senador, no tiene la obligación de renunciar al cargo, ¿sí? No, y puede participar y no tiene la obligación de renunciar al cargo, ¿sí? Habría que revisarlo porque hay una confusión en este terreno, sobre todo para mí, ¿sí? Dice la presidenta, deben de renunciar. Estamos hablando, quienes deben de renunciar son los que tienen cargos, por ejemplo, en el gabinete, ¿sí? Son los que, si aspiran a un cargo de representante popular, bueno, esos son los que deben de renunciar, ¿no? Habría que en otra oportunidad lo aclaramos con toda precisión, ¿no? Pero bueno, está establecido, ha venido con la última visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Guerrero, pues hicieron un acto de presencia dos personajes, Estela Damián Peralta, que se presume que puede ser, que aspira a la candidatura a la gobernatura del Estado, que más adelante podremos comentar que ella misma pues está cerrando puertas, ¿no? Hacia las manifestaciones a su favor. Y otro, por ejemplo, un funcionario estatal que quiere ser presidente municipal de Acapulco, ¿no? ¿Cómo se llama el señor Salinas Sandoval? ¿Salinas? Ricardo.
Salinas, Méndez. que figuró precisamente atrás de Estela Damián, de la función federal, y atrás de la presidenta de la República. ¿Sí? O sea, venía un prospecto que es empujado pues desde el oficialismo, ¿sí? Un prospecto que, como nosotros lo mencionábamos a nivel popular, bueno, pues está ya ungido por el dedazo, ¿sí? Aquí habría que analizar qué va a pasar con aquellos aspirantes, por ejemplo, concretamente a la presidencia municipal de Acapulco, ¿sí? Que han venido trabajando a nivel territorial con mucha intensidad, ¿sí? ¿Hasta dónde va a ser válido que le impusieran a un candidato, ¿no? Por dedazo. O sea, son temas que tenemos todavía que tratar en esta mesa de análisis, ¿sí? Fíjense que derivado de lo que ustedes han conversado, me puse a recordar la elección presidencial del año 2000. Fue hace casi 25 años. Muchos jóvenes que apenas van a votar y otros que ya votan han cuestionado de que en Guerrero la sucesión a los cargos de elección popular se han adelantado. Como que no tienen presente parte de la historia política del país y no recuerdan lo que sucedió en el año 2000. Vicente Fox Quesada, él empezó parecido su campaña electoral mucho antes de que iniciara formalmente el proceso. Inclusive a él le preguntaron, no recuerdo si después de que fue presidente, a qué se debía o a qué se había debido el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República. Palabras más, palabras menos, recuerdo que él dijo que esto había sido gracias a la publicidad. Fue una campaña muy difundida que nos hizo tener presente que aquello que no se anuncia no llega a todos los rincones. Entonces, después de que Vicente Fox llega a la presidencia de la República, ahora vino una modificación a la ley electoral para que se consideraran las precampañas, para que se regularan las precampañas electorales. Sin embargo, de ahí hacia adelante, todos los que han querido participar en la política, ya sea a presidente de la República, a gobernadores, a diputados federales, a diputados locales, a senadores, a alcaldes, a síndicos, a regidores, han buscado la manera de evadir la ley. Ya como que siento que hoy en día o en los últimos años ha imperado más lo que dice la ley a las buenas costumbres, a lo que socialmente era o no era permitido. De tal manera que después, cuando Andrés Manuel López Obrador no llega en su primer intento a la presidencia de la República, él continúa teniendo recorridos por todo el país. Él, recordemos que buscó la presidencia por 3 ocasiones, porque en las dos primeras no prosperó, pero tuvo 18 años para estar recorriendo al país, para criticar a los gobiernos en turno, para generar la idea de que su propuesta era la mejor del momento. Y en cierta manera logró penetrar en la simpatía del pueblo mexicano. Después de él, continúa todavía esa manera de los políticos de seguir estando en la presencia del pueblo, de tal manera que aquí en Guerrero tal parece que los políticos están desatados, pero no precisamente porque es algo actual, sino porque ha venido siendo una dinámica que yo recuerdo del año 2000 en adelante, y es una situación que llama la atención porque de esto, de quién va a suceder a la gobernadora Evelyn Salgado, esto se empezó a hablar desde el año pasado. Recuerdo que se ventiló en un artículo que Estela Damián podía ser candidata a gobernadora y muchos decían, ¿y quién es ella, no? ¿Quién es ella? ¿Quién la está proponiendo?
Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Ahí está ella como una de las propuestas, ella no lo ha manifestado públicamente, pero hay gente que ya está proponiendo, está promoviendo su imagen. Creo que desde noviembre la empezaban a mencionar y fue también en noviembre cuando se empezó a comentar que tal vez para diciembre cada partido político ya podía tener definido a quién iba a ser su abanderado. Y por lo menos en el PRI tal parece que va a ser Manuel Añorbe, en el PT tal parece que va a ser Victoriano Güences, pero los demás partidos políticos todavía no han definido, como que en cierta manera están esperando ver qué sucede en Morena, para que si hay alguien que quede inconforme en Morena, llevarlo a su instituto, y si no es de Morena, quizás y se lleven a Pedro Segura. Y bueno, continuamos transmitiendo en vivo a través del gráfico de Guerrero. Le queremos formular una pregunta al público que dice: ¿Guerrero vive una precampaña sin reglas? Y bueno, continuando con nuestra mesa de análisis, nos vamos a enfocar con Estela Damián y la visita con la presidenta Claudia Sheinbaum. Maestro Tello, ¿cuál es el mensaje político que Estela Damián manda a partir de que se hace presente en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum en Acapulco? Bueno, mira, la maestra Estela Damián Peralta nació en Chilpancingo y muy joven, terminando su carrera de abogada, se fue a vivir a la Ciudad de México. Ahí se incorporó al ayuntamiento de Feño, del Distrito Federal, y encontró como una de sus jefas a la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien la tuvo como su secretaria particular durante 2 años. Después le dio otros cargos, después fue diputada federal y y siempre ha estado muy metida en la política del Distrito Federal. Aquí no se le conocía en lo absoluto, porque aunque es de aquí, ella se ha radicado allá en la capital de la República. Actualmente ya una vez que ella sabe la gran amistad que tiene con la presidenta de la República, pues yo creo que comentaron ellas allá a solas y la propia Claudia le ha de haber dicho: ¿sabes qué? Me gustaría que fueras tú la candidata porque serías mi gente, serías de mi confianza. Entonces es cuando ella comienza a movilizarse aquí en Guerrero. Primero en los medios de comunicación, por el Facebook, por ejemplo, escribiendo artículos en algunos periódicos y en las mismas redes sociales. Y empezó a tener varios colagentes que la apoyaban. Pero actualmente, de pronto la presidencia de la República la quitó de la subsecretaría de Gobernación que estaba ocupando ella y la designó directora del jurídico de la presidencia de la República. Entonces ella ahora tiene un cargo muy importante que tiene que atender con mucha eficiencia y con mucha constancia. Entonces yo creo que la presidenta la trajo acá a ese cargo para que se saliera de la campaña, pero diciéndole: tú puedes ser, llegado el momento, tú podrías ser, me renuncias y te vas. Pero por lo pronto no te metas en problemas allá en la capital del estado. Sin embargo, Estela Damián Peralta, tiene un tío que es hermano de su señor padre, que en paz descanse, que fue un gran amigo de nosotros. Y Pío V Damián Guato ahora como que se aceleró y sin avisarle a Estela, o a pesar de que Estela le ha de haber dicho: cálmate, tío, ahorita tengo un trabajo muy importante que no puedo desatender. Él empezó a formar una organización política muy numerosa y aprovechó el festejo de su cumpleaños de Pío V para él tomarle protesta a esos políticos que forman la organización
para apoyar a Estela Damián. Sin embargo, de manera muy inteligente, la maestra Damián Peralta hizo una rectificación y de inmediato anunció que ella no participaría con ninguna organización política hasta el momento, porque ella lo que le interesa es hacer un buen trabajo con la presidenta de la República y que no la tomen en cuenta para nada de la política guerrerense en estos momentos. Entonces, ahí me parece que ella actuó muy bien, con mucha oportunidad. Y Pío V Damián Guato, que es muy conocido, pero también no es muy popular, que digamos, por algunas cosas que ha realizado, como la imposición ante el ambiente comercial de Chilpancingo, por ejemplo. Pero él no debería de meterse en la política porque no tiene la simpatía suficiente de la población para que apoye a su sobrina. Y Estela Damián Peralta pudiera ser una buena gobernadora porque es una mujer preparada, con mucha experiencia, con gran capacitación y sobre todo por esa gran amistad que cuenta con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no podemos dudar que llegado el momento, en el 2026, pudiera apoyarla para que sea la candidata de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero. Maestro Tello, la presencia de Estela Damián en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Acapulco, ¿la fortalece? Maestro Cerros, la fortalece la presencia de Estela Damián con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante sus últimas visitas de diciembre a Acapulco, la fortalece. Es un tanto, ¿cómo pudiéramos considerar? Creer que contar con el manto protector, en este caso de una funcionaria federal, sobre todo de la presidenta de la República, ¿sí? Pues se pudiera entender de que es la elegida, ¿ya? Que es la elegida por la presidenta, ¿sí? Como ya lo hizo, y esto lo hizo popular, pues, el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando designa a sus corcholatas, ¿sí? O sea, López Obrador designa sus corcholatas, ¿sí? Y estas son, pues, las candidatas y los candidatos a los cargos de representación popular. Entonces, con esta marca, ¿sí? Pues dicen que una foto habla más que 1000 palabras, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si vemos la foto de la funcionaria federal, claro, Estela Damián, pues es una foto, una pose que no le favorece, no refleja ningún tipo de alegría de estar en Guerrero junto a la presidenta, ¿no? Vaya, no es lo mismo cuando no era funcionaria cercana, vaya, cuando tenía un cargo con el subsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que era la segunda de a bordo, a ser ahora, pues, funcionaria directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿va? Se dice, pues, como lo señalan, se cree que esta nominación, pues, busca protegerla, ¿sí? De los reflectores, ¿sí? Y de los ataques que ya estaban sufriendo, pues, en torno a que no es conocida en Guerrero. Bueno, pero entonces, si las fotos dicen más que 1000 palabras, pues si vemos la foto de cuando viene Estela Damián con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues no es muy benéfica la foto para ella. Es un rostro sombrío, ¿sí? No tiene un gesto, pues, de alegría de estar en Guerrero con la presidenta de la República. Veamos la foto, ¿sí? O sea, esto es muy significativo, pues. Son cuestiones de valores. Hay que valorar, cada quien está valorando, ¿no?
Por eso decimos nosotros, bueno, nosotros tenemos una opinión, la mejor opinión es la de usted, ¿sí? Nosotros decimos, pues lo que creemos que es, ¿no? Lo que nos parece ver, la mejor opinión es la de usted, pero bueno, desde mi punto de vista, la foto en sí, desafortunadamente, desde mi punto de vista, no le es favorable a la funcionaria federal Estela Damián, ¿sí? Y luego, si a esto se le suma un frente que es creado por su tío Pio Quinto Damián Guat, un frente por la transformación de Guerrero a favor de ella, pues yo siento que en lugar de ayudarle, ¿sí? Efectivamente con las características de este empresario, ¿sí? Que tiene bajo el control el ambulantaje en el centro de la ciudad, ¿sí? Porque él es el que cobra, de acuerdo a sus detractores, los propios comerciantes que están establecidos, ¿sí? Bueno, pues entonces como que no le genera mucha simpatía. Yo no sé si esto provocó que unas horas después, de inmediato, la propia Estela Damián, ¿sí? Dice, no participaré con ningún grupo, no acepto, ¿sí? La creación de grupos que para promocionarme políticamente, o sea, lo rechaza y rechaza el frente de su tío, ¿sí? O sea, entonces, si la presencia de Estela con la presidenta de la República le favorece, pues yo no lo creo. Sin embargo, yo soy un convencido, ¿sí? Que quienes deseen participar como candidatos, en este caso a la gobernatura del estado, se les debe de abrir la puerta a todos, claro, bajo las siglas de un partido político, ¿sí? Bueno, y también a los independientes, claro, porque también hay candidaturas independientes, ¿sí? Bueno, se les debe de abrir la puerta y que participen. Y es más democrático, ¿sí? Que un cargo de representación popular se defina en una elección, porque hay una elección bajo el manejo de una autoridad electoral, ¿sí? Aquí no hay, pues, yo quiero resaltar que aquí no hay, cuando hablamos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podamos hablar de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero ni la presidenta ni la gobernadora deciden qué candidato es. Quienes deciden es en un proceso electoral regido por la autoridad electoral. El gobernador o la gobernadora del estado de Guerrero va a ser quien resulte en el próximo proceso electoral. O sea, ese es lo definitivo, ¿no? Lo demás, pues ya son manifestaciones de simpatía a favor o en contra, ¿sí? Que se dan de manera legítima en estos periodos de precampaña, ¿sí? Es más o menos la intervención de Nubet. En diciembre del año pasado me senté a platicar con un político muy conocido de Guerrero, no puedo revelar su nombre. Él platicábamos respecto a las opiniones tanto a favor como en contra en torno a la figura de la maestra Estela Damián. Él hizo hincapié, decía, Estela es la candidata o es la propuesta más desconocida, sin embargo, es de la que más están hablando. Esto me puso a pensar respecto a la fuerza o a la simpatía o a la antipatía que ha generado su figura, porque por un lado se menciona que son muy amigas con la presidenta de la República, que ha estado con ella tanto en el gobierno del Distrito Federal o lo que fue el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, y que también ha estado participando muy cercana a ella desde la campaña presidencial que llevó a Sheinbaum a la presidenta. Primero estuvo como subsecretaria y cuando la nombran consejera jurídica, hubo quienes dijeron, hasta ahí quedó, este nombramiento fue para restarle fuerza, pero también hubo otros que dijeron, no, de ninguna manera, en el cargo nuevo donde ha llegado, es en donde está mucho más cercana de la presidenta,
donde va a poder interactuar con gente más influyente a nivel nacional y también con gente del estado de Guerrero. El debate continúa, el debate es intenso, la vimos en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y coincidiendo un poco con el maestro Eliodoro, yo esperaba ver una fotografía de una persona más alegre, abrazando a la gente tal vez, pero también pensé la otra parte de que se supone que su visita a Guerrero fue una visita institucional y que debido a ello, pues el reflector tenía que estar indudablemente sobre la presidenta y sobre la gobernadora porque era un acto oficial y los demás tenían que conservar la postura. Destaca mucho esa fotografía porque además de estar la presidenta y la gobernadora, decía el maestro Eliodoro, está Estela y más adelantito está Salinas. Los dos serios, pero creo que la que causa más controversia es Estela, porque si ella participaría, si participa en Guerrero, estaría participando por el cargo, por llamarlo de alguna manera, más importante en el Estado. La señora está seria y no se le ve sonriendo, no se le ve abrazando a nadie, pero tal parece que esa presencia, a pesar de que está la fotografía captando esa esencia, tal pareciera que a pesar de eso vino a causar un gran alboroto en Guerrero, al grado que tan pronto terminó la mañanera y la presidenta se trasladó a otros lugares, a Tierra Colorada, para inaugurar el puente Domitlán. Allá se hicieron presentes otros políticos que no tan solo añoran llegar al gobierno de Guerrero, sino también a otros cargos de representación. Allá se le fueron a aparecer a la presidenta. Como Avelina, la presidenta de Acapulco. Y de una manera que no se ve tan naturalito. O sea, ya nada más faltaba que se le colgaran del cuello a la presidenta. Entonces, creo que las fotos dicen mucho. Las fotos nos dicen quiénes se encaramaron más, quiénes estaban más urgidos, como pensando, bueno, si Estela va a salir en la foto a un lado de la presidenta sin esfuerzo, pues yo también quiero salir, ¿no? Y empezaron a circular muchas imágenes y también en consecuencia muchos comentarios. Por ahí decían, maestro Tello, que ya Estela empezó a escribir. En efecto, he visto algunos escritos de ella en El Sur, no sé si también en otros medios. Ella, después de que su tío Pío V organizó un evento en apoyo hacia ella manifestó en sus redes sociales que se deslindaba, así como usted lo comentaba, de esa organización y de otras que pudieran surgir. Aquí me queda la duda si realmente esto es literal o es una estrategia política, porque así como ella ha manifestado o se ha deslindado de estas organizaciones que han surgido y que van a seguir surgiendo, también ha habido otros, inclusive con la situación del no nepotismo en Guerrero, hubo gente que dijo que no iba a participar y que su lealtad a la presidenta de la República. Sin embargo, hemos visto en los medios que una cosa es lo que dicen y sus acciones también son diferentes. La presidenta ha pedido que todos aquellos que aspiran a un cargo de representación popular renuncien a sus cargos, pero la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer en este momento cuando la gran mayoría de los actores políticos se apegan ya no a las buenas costumbres, ya no a los valores, se apegan más a lo que dice la ley? Y si la ley todavía les permite estar en movimiento, ellos no van a renunciar hasta que lleguen al límite que la ley está establecido. Entonces, partiendo de ahí, todavía tenemos de aquí a septiembre, todavía tenemos más de 6 meses en que tanto Estela como los demás aspirantes al gobierno del estado, a las diputaciones federal, diputaciones locales, alcaldías, regidurías, sindicaturas, todavía tienen tiempo para definirse, todavía tienen tiempo para seguir maniobrando.
y lo externen o no, pues hay mucha gente que ya está trabajando. Y creo que ya en los próximos días, pues se van a ir decantando estas cosas, ¿no? Porque, pues, así como estas dos figuras, Félix, Estela, pues también vemos que Beatriz Mojica tiene sus simpatizantes. Ella fue aspirante, ya fue candidata a gobernadora, y creo que ella y Estela son de las más sobrias. En el caso, por ejemplo, de Mojica, no la he visto pelearse con nadie, no le he visto hablar mal de nadie, lo que da a pensar de que es una buena política, está midiendo sus tiempos, tiene presente que pues aquí el que se pelee con sus compañeros y llegue, si llega peleado, pues no va a llegar bien, ¿no? Hay otras gentes que también ya empiezan a tener diversas reuniones, a manifestar sus inquietudes. Doña Guadalupe Eguiluz, me parece que 2 veces alcaldesa de Tlalchapa, 2 veces diputada local, también tiene deseos de que la tomen en cuenta, y ella ya de manera inteligente presentó de manera formal su escrito a Morena para decir o pedir que la tomen en cuenta en la próxima encuesta. Alberto López Rosas, creo que tiene una conferencia en esta semana, no recuerdo si es el 22. Hay otros personajes, Rogelio Ortega, platicando hace unos 2 meses en Chilpancingo, me encontré con un político que él me decía que ya estaban trabajando para impulsar, para lograr que Rogelio Ortega se convirtiera en gobernador. Y le pregunté, le dije, oye, pero pues ¿cómo va a ser esto posible si según lo que se ha difundido, Rogelio Ortega no aparece como uno de los punteros? Y él me contestó, dice, bueno, pues el senador Salgado, él, según él, dice, tampoco pensaba ser candidato, nosotros nos animamos, nosotros nos movimos y finalmente figuró en la encuesta. Entonces, pues aquí me queda claro que hay algunos que van de punteros, y con el caso de Guerrero, pues tenemos quienes están repuntando, o quienes van a la cabeza, o quienes son más mencionadas, es Beatriz Mojica, es Estela Damián, se menciona también a Norma Otilia. De los varones, si la aplica el no nepotismo, pues tenemos al rector, quién sabe qué piensan los universitarios de él, para empezar. Tenemos a Alberto López Rosas, tenemos a Rogelio Ortega, tenemos a otros que quizás no tan sonados, y esto pone a pensar de que, a pesar de que unos van adelantados o unos gozan de mucha preferencia y otros de no tanta, que en política no hay enemigo pequeño y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Dentro de los varones, escuché decir que Jesús Uriostegui lo estaban contemplando para la alcaldía de Chilpancingo, pero una de esas también se podría colar para la candidatura a gobernador. Ahora sí que lo vamos a dejar al tiempo para ver qué nos dice los próximos días, ¿no? Y bueno, le vamos a formular una pregunta a nuestro público. ¿Quiénes se incomodaron con la presencia de Estela Damián en Acapulco? Y continuamos transmitiendo en vivo a través de Gráfico de Guerrero en esta interesante conversación con estos 2 grandes periodistas del estado de Guerrero. Vamos a entrar a nuestra siguiente ronda: poder, presión y estatutos. Maestro Tello, Félix Salgado y Pio Quinto Damián en sus cumpleaños, ¿están desafiando a Morena o están negociando con Morena? Bueno, mira, el senador Félix Salgado Macedonio hizo un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños, me dicen que eran como 20,000 personas las que fueron. Pura gente que lo quiere mucho, que lo aprecia y todo, y le hizo un pachangón. Y él ahí mismo se autodestapó, porque dijo, en pocas palabras, que ahora le toca a un hombre la gubernatura.
porque ya es una mujer y ahora le toca a un hombre, como diciendo yo voy a ser el próximo candidato, como diciendo yo sí puedo, a pesar de que todavía no se define el asunto del parentesco y que él podría quedar fuera pues, por ser pariente, por ser su papá de la gobernadora actual. Pero él ya anda en campaña desde hace tiempo, ya no se le mira en el Senado de la República para nada, él se la pasa en el estado de Guerrero, visitando diversos municipios donde es bien recibido, donde lo tratan bien y él mismo se está proponiendo. Inclusive ya hubo una confrontación verbal con la otra senadora, con Beatriz Mojica Morga, porque Beatriz Mojica Morga le respondió que todavía no se sabe si va a ser hombre o mujer el candidato a la gubernatura del estado, él o la candidata a la gubernatura del estado, como diciendo yo voy a ser la candidata. Entonces ahí en estos momentos empiezan ya las diferencias entre los políticos. Por ejemplo, Beatriz Mojica con Félix han tenido una gran amistad como senadores de la República. Han sido bien vistos. Yo veo a tres políticos que son los principales precandidatos por el partido Morena, que sin duda Morena pues, puede ganar la gubernatura del estado si no pasa algo diferente. Yo veo a Félix Salgado Macedonio, veo a Beatriz Mojica Morgan y veo a Estela Damián Peralta como los principales aspirantes a la gubernatura. En el caso de Estela Damián, sobre su fotografía, donde apareció con la presidenta de la República y con la gobernadora del estado en Acapulco, yo pienso que es una fotografía donde ella actuó con mucha propiedad, porque iba como colaboradora de la presidenta, no iba como aspirante ni nada. Entonces ella tenía que estar atrás de la presidenta todo el tiempo. A diferencia de Félix Salgado, que se le colgó del cuello, la besó, casi la abrazó como quiso, la llevaba. Se vio mal el senador con esos aspectos. No debió tratar así a la presidenta. Y ella pues no pudo quitárselo de encima porque pues la gente estaba atenta a los acontecimientos. Pero sí se portó mal Félix Salgado Macedonio al abrazar a la presidenta en público, así como lo hizo. Entonces, esperemos que todos actúen con propiedad, todos los aspirantes. La senadora Beatriz Mojica Morga está trabajando muy bien. Yo la veo que está recorriendo todos los municipios, el municipio de Acapulco, donde radica, y está haciendo pues una labor sencilla. No habla, no presume de que quiere ser gobernadora, aunque sí se le nota, ¿no? Que está haciendo pre-campaña como Félix Salgado Macedonio. Entonces yo creo que, por ejemplo, Guadalupe Aguiluz Bautista, la diputada local, también ya se destapó feo y ya quiere ser candidata a gobernadora. Ya estableció un plan que se llama Plan Guerrero, donde busca que se construya hasta un ferrocarril aquí en nuestra entidad, etcétera, etcétera. Pero a ella le falta mucho todavía, no tiene la presencia política en nuestra entidad entre la gente. La gente pues está más con los tres primeros que mencioné que con los otros. Y las candidaturas pues va a ganar un candidato la gubernatura, pero en las elecciones, como dice nuestro compañero. Pero van a ser electos por los partidos, preelectos por los partidos como candidatos. Y faltan, de acuerdo a la Constitución, deben renunciar a sus cargos 3 meses antes de la elección. O sea que falta mucho para que
suceda eso. Todos pueden estar movilizándose con mucho cuidado, con mucha atención. No deben exhibirse políticamente como lo hace Félix Salgado Macedonio. Espero que él también tiene mucho tiempo queriendo ser gobernador del estado. Se le puede hacer, pero depende todavía de lo que disponga el Consejo Estatal de Morena y el Consejo Nacional. Vamos a ver qué sucede. Maestro Eliodoro, si el candidato o candidata de Morena se tiene que elegir bajo encuestas, ¿qué debe de preguntar la encuesta? ¿A quién conoces más en Guerrero? ¿O quién te gustaría que gobernara Guerrero? ¿Quién te gustaría? Mira, antes de responder tu pregunta, tenemos, bueno, nosotros ya tenemos cierto espacio, pues, dentro de esos procesos electorales, de alguna manera ya los conocemos, cómo se arman, cómo se manejan, cómo se aprovechan las oportunidades, porque, bueno, en esas contiendas electorales se dice que en la guerra con el amor, ¿no? Se vale de todo. Y aquí están metidos en todo, vaya, en todo, en todo, en todo. En Guerrero es muy práctico, ¿sí? Muy dado a que los políticos se mueven con toda anticipación, ¿sí? Aquí tenemos que destacar que en este periodo electoral hay un partido político que es la hegemonía, que es superior a los partidos denominados de izquierda. Digo denominados de izquierda porque la verdad yo no sé, yo ya, en lo personal yo no sé si soy de izquierda o soy de derecha o ambidiestro, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, resulta a veces hasta ridículo llamarse de izquierda cuando realmente no se sabe ni qué cosa es la izquierda, ¿no? La derecha, pues la derecha, por ser de derecha acusas a un empresario porque es un empresario porque trabajó, tiene dinero, ¿sí? Es el que crea empleos, crea trabajos y el tipo ya es considerado uno de derecha porque es un empresario, bueno. Entonces habría que definir, pero en Guerrero como en el país, las condiciones son diferentes, las condiciones políticas son diferentes, pues, ¿sí? Es, como lo señalamos, a nivel federal se va a elegir, ¿sí? A los diputados federales, al Congreso de la Unión, ¿sí? A nivel local, pues, los delegados de las delegaciones en el Ciudad de México, en Guerrero, se van a elegir, además del gobernador o gobernadora, ¿sí? Se van a elegir a los diputados locales, a los presidentes municipales, ¿sí? ¿Y qué ocurre con todos esta gente, estos políticos que sacan la cara en busca de un cargo de representación popular? Bueno, pues la mayoría se mueve porque son muchos los cargos, pues. Son 1,800 cargos los que van a estar en juego, ¿sí? Y bueno, esperan que a uno de ellos se les alcance también, ¿sí? Pero si no soy el gobernador, ¿verdad? Pues me junto con la que va, ya hago alianza con la que va a ser candidata a la gobernadora para tener, pues, ciertos privilegios en el gobierno, ¿sí? O sea, así se maneja, ese es el movimiento. Hay gente sin ninguna duda, como lo señala Víctor, hay gente que pertenece a los cargos de representación popular que tienen fuerza, ¿sí? Que han estado trabajando mucho tiempo, como lo hizo López Obrador. Félix Salgado Macedonio es un político que tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo, ¿sí? Y tiene, como lo podemos ver, tiene la preferencia electoral de acuerdo a las encuestas, ¿sí? O sea, tiene la preferencia electoral abrumadora sobre los demás candidatos, incluyendo la candidata, la que pudiera ser la candidata de la presidenta de la República, Estela Damián, ¿sí? O sea, ahora, cuando se dice por encuesta, ¿sí? ¿Cómo puede ser la elección? Puede ser por encuesta o por paridad de género. Porque aquí tampoco no podemos olvidar, ¿sí? Que la ley ya establece la paridad de género. Y bueno, en Guerrero, porque también esto es cierto, si no se tiene que reformar, pues, se tiene que reformar esta disposición electoral de la paridad de género para que en Guerrero
pudiera ser designada una candidata mujer a la gobernatura del estado. Por eso hoy se cuestiona que Félix haya señalado que hoy le toca gobernar a un hombre, pues, porque bueno, quien está gobernando es una mujer. Y en este contexto, pues con quien se ha enfrentado o quien ha hablado contra Félix es el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona. González Varona, ¿sí? Ya sacó dos declaraciones el dirigente estatal de Morena de frente, en una confrontación directa contra el senador Félix Salgado Macedonio, ¿sí? Una, cuando se habla de la paridad de género, y dice Jacinto González Varona, dice él que va a ser mediante la encuesta, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Que no importa aquí la paridad de género, que la encuesta va a definir al candidato o candidata, ¿sí? O sea, él apuesta que sea candidata. Entonces, tenemos que observar esto antes de darte esta respuesta. Tenemos que observarlo. ¿Va a ser la encuesta o va a ser la paridad de género? Eso se tiene que resolver, porque si es encuesta, pues nadie se la va a ganar a Macedonio, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta también que Morena ya estableció los lineamientos, los candados, ya puso los candados, ¿sí? Para todos sus militantes que quieren ser candidatos a cargos de repartición popular, entre ellos el nepotismo, pues como tú lo mencionabas, ¿sí? ¿Sí? El nepotismo. Que no debemos olvidar también que en el caso de Félix Salgado Macedonio, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, también ya estableció en una de sus visitas a Guerrero, ¿sí? Que el tema del nepotismo va a ser puesto a consideración, ¿sí? De la población, o sea, que la población decida si se aplica el nepotismo en Guerrero. Lo que dejó abierta, le dejó abierta la puerta a Félix Salgado Macedonio, pero sin ninguna duda. Pero esas, bueno, ya son apreciaciones de lo que hemos visto, ¿sí? De lo que hemos visto, cómo se viene desarrollando. Yo subrayo, ¿sí? De que en estas precampañas, pues todos estamos viendo y todos manifestamos nuestras observaciones a favor o en contra, ¿sí? A favor o en contra. E insisto, informamos, fijamos posición, porque bueno, son posiciones políticas también. Pero yo insisto con la gente que nos ve y nos escucha, de que la mejor opinión es la de ellos. Nosotros emitimos nuestra opinión aquí en la mesa de análisis, ¿sí? Decimos a favor y en contra, ¿sí? Pero entonces, para mí, la mejor opinión es de la gente que nos está escuchando. ¿Cuál era la pregunta de que si se hace la encuesta, ¿cuál debería ser la pregunta? ¿Cuál es el personaje más conocido en Guerrero? ¿O quién te gusta más para que gobierne Guerrero? Yo creo que la segunda pregunta, ¿sí? Que es la más adecuada. Bueno, ¿quién te gusta más a ti? ¿Sí? A ti, ciudadano, con una pregunta muy clara. ¿Quién te gusta para que sea el próximo candidato a la gobernatura del estado de Guerrero? ¿Sí? Así en concreto, ¿quién te gusta? Yo creo que será una de las preguntas más concretas, ¿sí? Y que posibilitaría que la gente emita su opinión sin que utilicemos temas ambiguos, ¿sí? Que buscando confundir o tirando línea, pues, ¿sí? O tirando línea. Yo creo que en ese proceso, yo lo que veo, ¿sí? Es que la contienda electoral en Guerrero está dentro de Morena, ¿sí? La contienda electoral de Guerrero en todos los cargos que se van a dar o a poner en la mesa, es Morena quien está. Los demás partidos políticos de izquierda, ¿sí? Están buscando a ver quién los cobija, ¿sí? para que puedan alcanzar uno de los cerca de 1,800 cargos que van a estar en disputa el 6 de junio del 2027, Glendo Bet. Por los comentarios que ustedes han vertido y que en algunos puntos son muy diferentes, y más lo que he logrado recabar en la calle,
Me da la impresión de que tanto Morena Nacional como Morena del Estado tienen una gran tarea. Y en especial me llama la atención o me causa un poco de ruido el hecho de las opiniones que ha vertido Jacinto González Varona, presidente de Morena en Guerrero, dado que también, a lo que sé, también tiene aspiraciones de obtener la candidatura de su partido. Entonces, estamos hablando de que si realmente él tiene aspiraciones y está dentro del partido, como que, como que no habría, por decirlo de alguna manera, piso parejo para todos los demás. Y quizás tendría que separarse de su cargo. Ahora, también me causa ¿Era uno de duda, ellos, por ejemplo? me causa duda sobre qué tan influyente va a ser la opinión de la presidenta de la República. Tal parece que la influencia que tiene la presidenta de la República es tan grande que en su última visita que hizo en Guerrero, muchos querían salir en la foto con ella. Es decir, ellos están conscientes que si la presidenta dice que no va alguien, no va a ir. Pero creo que también esta opinión que pudiera vertir la presidenta de la República, creo que también estaría dada en función de lo que opinan en el país vecino del norte. Por lo que recientemente sucedió en Venezuela y que está sucediendo en otras naciones. Dentro de los estatutos de Morena, tengo entendido que la encuesta es uno de los mecanismos o de los elementos que se contemplan para elegir candidatos, pero es uno de los elementos, no es el único elemento. O sea, se toman diferentes puntos de vista, por decirlo de alguna manera, al interior del partido para la asignación de sus candidatos. Y respecto a las encuestas, creo que también mucho depende de lo que vayan a preguntar. Porque si preguntan quién es a la persona que tú más conoces para llegar a la candidatura de Morena, van a elegir una persona, un hombre o una mujer, van a ir a la cabeza. Pero si la pregunta es, ¿quién te gustaría que gobierne Guerrero? Entonces, quien quedó como popular se podría ir para abajo. Entonces, creo que mucho depende de lo que la dirigencia estatal, de lo que la dirigencia nacional, de lo que la presidenta de la República puedan sentarse a platicar para ver qué es lo que le interesa a Guerrero o qué es lo que le debiera de interesar a los guerrerenses y también a la presidenta para que hagan una buena mancuerna parecida a la que está haciendo actualmente con la gobernadora del estado. Una mancuerna tan buena que el año pasado la presidenta vino a Guerrero alrededor de 12 ocasiones y en la primera quincena de este mes ya hizo acto de presencia, ya inauguraron un puente en Omitlán, visitaron otros municipios, lo cual me parece que está bien y que ojalá esa relación entre la gobernadora y la presidenta siga siendo buena para que siga habiendo más obras, más acciones en Guerrero, para que se escuche a la gente qué es lo que le gusta, qué no, para que se puedan ajustar políticas públicas, para que se puedan ajustar los programas sociales para ver cuáles están funcionando, cuáles se deben ajustar, cuáles se deben de quitar, para que pues seamos una mejor nación. Y bueno, por aquí le vamos a leer algo que nos ha regalado en el en vivo, alguien que tiene nombre de, híjole, un nombre difícil, Yuset Alobú, dice, Morena lleva 7 años en campaña haciendo y deshaciendo las leyes y la Constitución, robando y matando sin que nadie le diga nada a los desgraciados. Bueno, esta es la opinión que nos deja una de las personas que nos está viendo en vivo. Invitamos a que nos sigan regalando sus comentarios y formulamos una pregunta
al auditorio, las encuestas generan confianza o sospechas. Y bueno, vamos a entrar a nuestra última sesión, concentrándonos en Morena, en los aliados y en la oposición. Maestro Tello, ¿Morena irá sola o con sus aliados en la conquista de la gubernatura de Guerrero? Bueno, mira, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si se hace la reforma electoral, pero no se quitan a los plurinominales, Morena va a ir con sus dos partidos aliados. Pero porque ellos no quieren quitar a los plurinominales, porque ellos no tienen otra forma de llegar al poder. Entonces, si no se hace esa reforma electoral como la quiere López Obrador y la presidenta, pues entonces sí van a ir con sus partidos aliados. Y de por sí, y Morena de por sí hasta sola va a ganar la gubernatura del estado. En estos momentos las encuestas le dan un 47% de posición contra un 9% del PRI, que es el que más se le acerca. O sea que no hay competencia en estos momentos para Morena en Guerrero. Y el candidato de Morena pues seguramente va a ser el próximo gobernador. Ahora bien, ahora hay que ver a quién eligen y cuánto poder va a tener la presidenta de la República para poder dar el dedazo y decir que va fulano o fulana de tal. Eso todavía se está acostumbrando a esa situación del dedazo priista, porque el 89% de los dirigentes de Morena son expriistas. Empezaron en ese partido, comenzando por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque la presidenta de la República en estos momentos tiene muchos problemas. La están acusando de que es la principal defensora de los grupos delincuenciales, de las bandas de narcotraficantes, etcétera. Inclusive ha tenido diferencias con el propio presidente de la República de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que debe establecer un sistema la presidenta que permita fortalecer la relación con los Estados Unidos y que ya no la ataquen tanto para que ella pueda hacer un buen trabajo y siga haciendo las cosas como de una manera ascendente. Entonces, si llega, todavía falta mucho para la elección del 2027. Falta en estos tiempos, en estos meses, en todo este año, pueden suceder muchas cosas que podrían dar a hacer cambios importantes en la posición de todos los que aspiran a ser gobernador del estado. En el caso de los ayuntamientos, Morena ha perdido muchos ayuntamientos todo el tiempo, nunca ha tenido mayoría de ayuntamientos. Vamos a ver qué sucede ahora, pero debe de buscar buenos candidatos, ese es lo importante. Que debe, por ejemplo, debe hacer las encuestas para conocer a los que están más adelantados, más arriba, en el aprecio de la población. Si esto, para que no meta a cualquiera que nomás no. Y yo creo que en este momento Estela Damián Peralta va a tener que trabajar mucho al lado de la presidenta de la República, como lo está haciendo ahorita, no meterse en problemas. Y el año que entra, sí, al principio, los primeros meses del año que entra debe ponerse a trabajar en su precampaña, pero ya en serio, renunciando a la judicatura y estableciendo grupos que la apoyen verdaderamente. Pero en estos momentos, Pío V Damián Watson se adelantó y hasta pudo haberlo perjudicado. Vamos a ver qué sucede. Yo espero que Morena pueda elegir un buen candidato, hombre o mujer o hombre, que lo lleve a un triunfo real
y que tengan un buen gobernador, una buena gobernadora del estado a partir del 2027. Maestro Eleodoro, ¿cómo ve a los opositores de Morena en Guerrero? Bueno, primero habría que ver cuáles son, porque la verdad, como los opositores o los grupos opositores o los partidos opositores que se denominan de izquierda, que yo quisiera que aclararan, que aclararan qué es la izquierda, porque, insisto, la izquierda se dice Morena también. Morena, Morena que viene del PRI y del PRD, ¿sí? Que sus bases de Morena actualmente eran las bases del PRI y del PRD, ¿sí? Entonces se dicen ellos de izquierda, hoy el mismo PRD, pero yo no creo, yo no veo realmente oposición para Morena en Guerrero en concreto, ¿sí? Estamos hablando de partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, estamos hablando de partidos políticos que desde el pasado proceso electoral fueron minados sustancialmente, ¿sí? Quien tiene una presencia más o menos que le permite, pues, negociar, que le permite negociar algún cargo de representación popular, es Movimiento Ciudadano, ¿sí? Ni el PRI ni el PAN tienen una militancia reducida, entonces oposición hacia Morena no hay. Yo estoy convencido que realmente la oposición que existe dentro de Morena, ¿sí? Es Morena, es Morena la que en Guerrero, por ejemplo, los políticos de Morena son los que se están encontrando y disputando los cargos de representación popular. Y los vemos, por ejemplo, muy concretamente. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, se menciona, ¿sí? A Beatriz Paredes, Mojica. Beatriz Mojica Morga. Beatriz Mojica Morga es una amiga entrañable de Félix Salgado, son amigos. Como lo probó Beatriz Mojica al asistir pues al festejo de cumpleaños de Félix. La senadora estuvo ahí, por lo que vimos, la información que dan, el grupo se quedó hasta el final, hasta que llegó y se fue la gobernadora, ¿sí? Y tienen esa unidad que se entiende entre políticos, porque si de repente Beatriz fuera, pues, insisto, la candidata a la gubernatura, bueno, pues ahí está Félix, ¿sí? Si fuera al revés, si fuera al revés, que Félix fuera el candidato finalmente a la gubernatura, pues ahí está Beatriz, que va a acompañarla en el gabinete. O sea, la situación de oposición está en Morena. Ahí estamos viendo a Jacinto González Barona, ¿sí? Quien está enfrentando ya de manera directa a uno de los pretensos candidatos, Félix Salgado Macedonio, que figura, pero de manera superior en las encuestas desde hace pues ya bastantito tiempo, ¿sí? Y hoy el dirigente estatal de Morena ya enfrentó de manera directa, está enfrentando de manera directa a Félix, ya le dijo respecto al nepotismo, ¿sí? El nepotismo se va a aplicar, dice Jacinto González, se va a aplicar en el próximo periodo electoral, estamos hablando de 2027. Ya le volvió a decir, la candidata o el candidato va a ser electo mediante encuestas, ¿sí? No se va a conceder la paridad de género. O sea, ya enfrentó, el dirigente de Morena ya enfrentó a uno de los candidatos más fuertes, ¿sí? Más fuertes, y uno de los políticos más fuertes de Morena en Guerrero, ¿sí? Quieras o no, Jacinto, muy hábilmente, junto con Iván Hernández, el que maneja, pues, el ejército de servidores de la nación, ¿sí? Bueno, pues sí, tienen, pues, cómo confrontar a un político de la talla de Félix Salgado. Sin embargo, Félix Salgado los dobletea en todos lados. ¿Qué va a ocurrir? Pues eso, por eso insisto. La pregunta, la oposición contra Morena, no hay oposición contra Morena. Estamos convencidos, o lo decimos así, quien sea el candidato, en todos los cargos de representación popular, ¿sí? Empezando por la gobernatura, los va a ganar, los tiene ganados Morena. ¿Y por qué los tiene ganados Morena?
porque así lo decidió la política que estableció el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus programas sociales, ¿sí? En Guerrero ya se dijo, alrededor de 1,5 millones de habitantes de Guerrero ya tienen, ¿sí? Ya tienen un apoyo de estos programas sociales. ¿Qué significa? Pues significa efectivamente que son los votos, ¿sí? Los votos ya que figuran en un padrón, ¿sí? Votos ya comprados, seguros, ¿sí? Para Morena. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo entre Morena, ¿sí? Es que tienen que definirse. Es Jacinto González, debe de renunciar como dirigente estatal de Morena. Porque en este cargo sí se debe de renunciar cuando se están adoptando posiciones, ¿sí? Ya a favor y en contra. Los reglamentos de Morena lo establecen, ¿sí? Los reglamentos de Morena lo establecen. Fija candados, ¿sí? Y entre ellos, ¿sí? No hacer alusiones de campaña a favor o en contra. Y en ese caso, Jacinto, por ejemplo, debe de renunciar. De los demás que mencionaron, como Rogelio, como Javier Saldaña, ¿sí? Pues sí, tienen su capital político, pero se están apuntando, ¿sí? Más que nada a favor de algún candidato, ¿sí? En busca de que sean inscritos en un cargo de representación popular, después de la gubernatura, una diputación federal, una diputación local y una presidencia municipal del estado de Guerrero, Lendobet, perdón. Fíjense cómo son las cosas. Se difundió hace mucho tiempo que cuando Morena nació en Guerrero no había quien quisiera ser candidato a gobernador. Fueron con un político destacado, lo abordaron y le dijeron, oye, queremos que nos encabeces. La respuesta de ese político fue, yo no voy a ser candidato de un partido que va a perder. Y fue entonces cuando propusieron a Pablo Amílcar Sandoval. Él fue el primer candidato de Morena a gobernador, un partido nuevo, no ganó, y para el siguiente proceso electoral hubo quienes pensaron que él era el candidato natural, quien debía convertirse en candidato y que ya estaba todo planchado para que él lo fuera. Sin embargo, las cosas cambiaron, fue otro el candidato, después tuvo que entrar la licenciada o la maestra Evelyn Salgado como candidata, ganó. Algunos pudiesen decir que se sacó la rifa del tigre, y quizá esto pudo haber sido cierto, como también es cierto que en estos más de 4 años que lleva al frente del gobierno del estado, ha estado trabajando de tal manera que su popularidad ha ido creciendo. El año pasado mencionaron de cuánto era la popularidad, no la recuerdo, pero para este año creció todavía un poco más. De tal manera que Morena es una marca potencial tanto por lo que ha hecho el gobierno de la República a través de los programas sociales, como también por el trabajo que se ha hecho de una u otra manera en Guerrero. Nos guste o no, la gobernadora Evelyn Salgado tiene su gran porcentaje de aceptación, y principalmente entre las mujeres. La tarjeta violeta las ha consolidado, entre otros programas, ¿no? Vemos reuniones que cuando va la gobernadora a los municipios, la gente se acerca, la abrazan, la besan, y no estamos hablando de gente, por llamarlo de alguna manera, la gente rica, que desde luego se acerca, pero es gente que está en la clase media y gente pobre. Entonces, decía el maestro Eleodoro, pues ahí están los votos. Entonces, es por ello que ahorita muchos se están apuntando, a diferencia de la primera vez que nadie quería ser gobernador ni candidato de Morena, ahora todos quieren. Y hasta del mismo partido. Del mismo partido y de otros. Y hasta dicen, unos corretean la liebre y otros sin querer la alcanzan, ¿no? Entonces, la disputa sí se ve fuerte dentro de Morena.
y si no se ponen bien las dirigencias y si la presidenta no deja ver un poquito su influencia, puede haber desbandada. Puede haber desbandada y como dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. En Guerrero la oposición como tal no se ve, pero antes de hablar de la oposición, los aliados de Morena. Decía usted, maestro Tello, que si Morena aprueba que desaparezcan los pluris, los aliados no van a apoyar y se entiende porque pues tanto la oposición como los aliados difícilmente han logrado por sí solos un cargo de elección popular. Tan es así que en la elección pasada se vio que lo lograron solamente apoyándose, ¿no? Diciendo, a ver, en tal municipio va el Partido Verde, todos apoyando al Verde, el PT, todos apoyando al PT, y de esa manera llegaron. ¿Qué pasó en el Congreso del Estado de Guerrero? Hubo 2 diputados que renunciaron, que se fueron del PT, se fueron a Morena. ¿Y qué se dijo después? Dice, no, pues ellos no eran del PT, siempre habían sido de Morena, nada más que fueron por las siglas del PT. Entonces, quién sabe en esta ocasión cómo vayan a tejer la alianza, si van a ir solos o van a ir separados. Creo que en esta elección que viene todos van a querer ir en alianza para no exponerse a perder, porque se juega el todo por el todo. En cuanto a los partidos pequeños, hablemos del PRI, el gran partido que fue hace muchos años, que se llevaba el carro completo, que creo en tiempos de Ruiz Massieu, de Figueroa Alcocer, carros completos en Guerrero a favor del PRI, cosa que hoy en día no sucede, y habría que pensar si quienes van a abanderar las candidaturas, por ejemplo, tomemos del PRI, si quien va a abanderar la candidatura a gobernador, a diputados federales, etcétera, si van a ser los mejores tanto del partido como de la sociedad o no, porque si de entrada los candidatos son malos, de entrada la oposición está mal. Y si a eso le agregamos que tienen dirigentes que por un lado no son bien vistos y que por el otro lado son agachones y no se mueven, pues no va a haber competencia. Entonces, para que la oposición pueda hacer competencia como tal, creo que además de impulsar buenos candidatos, también tiene que haber buenos dirigentes. Entonces, aquí la pregunta es si va a haber renovación en las dirigencias estatales o van a seguir tal y como van. Porque a como pintan las cosas, tal parece que Morena, si va unido, va a arrasar con todos. Y bueno, hemos llegado al final de esta mesa de análisis, que ha sido denominada sucesión adelantada, cuyas reflexiones vertidas por estos 2 grandes expositores, estos 2 grandes periodistas, me han hecho recordar una frase célebre que pronunció el general Juan Álvarez después de dejar la presidencia de la República y que más o menos dice así: pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella, con la satisfacción de que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y de la miseria. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, le quiero dar las gracias al maestro Enrique González Guerrero por este espacio, al maestro Víctor Manuel Tello Zapata. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Maestro Eleodoro, gracias por habernos acompañado. De igual manera, ha sido un placer. Sus comentarios, sin lugar a dudas, que nos son de utilidad a todos y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Luis Enrique Gómez Alarcón, por apoyarnos en los controles. Estuvo como moderador su servidor, Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches. Buenas noches.